Buenos días, tardes, noches a todos vosotros. Muchas gracias por venir a mi sesión y sobre todo por participar en este tipo de eventos que nos permiten compartir conocimientos a nivel global. Agradecer al equipo de Netcore Conference por aceptar mi charla. Mi nombre es Inés Pascual, soy formador y consultor BI. Llevo muchos años dentro del mundo del análisis de datos y cada día me gusta más, como se suelen decir estas cosas. Además, quiero que veáis dos cositas más. Participo en el grupo de Women for Technical Talks dentro de LinkedIn, que permite dar visibilidad al talento y a las mujeres dentro de este tipo de eventos. Y además, organizo también los eventos que se puedan implementar en Power Platform Euskadi. Mi sesión recoge todo ese tipo de preguntas y las respuestas que se pueden gestionar a través de formularios y encuestas. Es algo que hago muy a menudo y muchas veces nos encontramos con pequeños problemas a la hora de tratamiento del tipo de preguntas que hacemos. Cómo gestionamos las preguntas es muy fácil, pero cómo cómo hacemos las preguntas puede ser fácil, pero cómo gestionamos las respuestas puede ser un tanto problemático. Voy a hacerlo desde dos enfoques distintos, un enfoque online y un enfoque local. Local significa que me puedo conectar a través de SharePoint a los ficheros resúmenes que nos generan ese tipo de encuestas. Antes de empezar, lo primero que quiero hacer es agradecer a los sponsors que están en este tipo de eventos, porque sin ellos no podríamos darnos todo o llegar a toda esa notoriedad con la que funcionan. Voy a comenzar, que es lo que tengo que hacer, que luego se come mi tiempo. Bien, en esta agenda que os planteo aquí, os voy a hacer dos demos. O voy a intentar hacerlo todo con demos. Yo no me gusta enrollarme demasiado con el tema de visualizaciones y vais a tener este fichero para que podáis hacer un repaso. Sí que es cierto que lo que voy a hacer es utilizar diferentes herramientas de Microsoft para el tema del tratamiento de los datos. No solamente me voy a quedar con Power BI, aunque yo con Power BI visualice y trate los datos, que será lo que haga en la demo 2, realmente cuando me meta dentro de sus tripas, lo que quiero es que veáis cómo se pueden incluir varias herramientas dentro de lo que es todo el enfoque del modelo que estoy diseñando. Y sin más, vamos a empezar con la demo 1. Entonces, aquí os pongo las diferentes herramientas y los diferentes pasos que voy a hacer. Lo que yo me planteo es una comunicación directa con mis clientes a través del servicio Power BI, compartiendo con ellos un modelo de datos, un informe. Entonces, ese informe, lo que yo quiero es que ellos me den su opinión a través de un formulario. Ese formulario lo que haremos será conectarlo directamente a un conjunto de datos que crearemos en el servicio de Power BI. De tal forma que va acumulando las respuestas que se van a ir introduciendo dentro de Forms. Es una forma muy directa para que yo en todo momento pueda tener los datos al día, por así decirlo. Entonces, diseñaremos un informe de resumen de las respuestas y luego crearemos una alerta para que si hay una pregunta concreta que quiero controlar, que me dé una alerta a través del correo electrónico y me avise que conforme están introduciendo la información y no se sobrepase el límite, o por lo menos que me diga algo con respecto a ellos. Entonces, de esa manera estoy incluyendo Forms, estoy incluyendo Power Automate y estoy incluyendo Power BI. ¿Ok? Cada uno dentro de lo que es su tema. Bien, pues entonces vamos a empezar. Voy a salir de aquí, aunque luego veréis cómo tiene, como aquí están todas las transparencias de qué es lo que estoy haciendo, etcétera, etcétera, pero prefiero ya mostrarlos en vivo y en directo. Entonces me salgo de aquí y me voy realmente a mi modelo. Entonces, este es un resumen financiero que yo he hecho para todos mis clientes, en los cuales estoy introduciendo una serie de cosas pues, para que vayan interactuando con lo que es el modelo, cambiando de año, que vayan viendo, que vean qué tipo de cosas. Y en el momento que ya tengan una decisión más o menos práctica con respecto a ello, lo que hagan es cuál es su opinión sobre el informe.
con darle a este botón, automáticamente se genera lo que es el link sobre la encuesta o el formulario que les he planteado. Son 5 preguntas que tienen que ir rellenando. Los tipos de preguntas las veremos en la siguiente demo. Y aquí lo único que hago es voy a almacenar la información que me van a ir dando con respecto a lo que opinan sobre el informe. Paralelamente, lo que yo he hecho es a través, desde el servicio de Power BI, ole, vamos allá. Es que aquí lo tengo preparado, pero tendría que haberme creado uno desde el servicio de Power BI, pero bueno, me da lo mismo. Entonces, si yo estoy en mi área de trabajo, yo lo que voy a hacer es crearme paralelamente el conjunto de datos donde se van a ir almacenando toda esa información sobre las encuestas o los formularios que me van a ir rellenando los clientes. Daos cuenta la amplitud que puedo tener esto. Diseñar un formulario que pueda trasladarlo a un conjunto de usuarios que me den el feedback y que yo sea capaz de funcionar con ese feedback de una forma directa. ¿Qué es lo que hago? Yo lo que voy a hacer es una conexión directa a través de streaming. Entonces, desde mi área de trabajo, aquí puedo tener diferentes áreas según el tipo de licencia que tengáis. Desde mi área de trabajo, desde nuevo, tengo diferentes opciones y yo voy a crearme un conjunto de datos en streaming. Este conjunto de datos lo voy a hacer a través de la API. La API lo que me está pidiendo, voy a hacerle el siguiente, me está pidiendo que le dé un nombre y que escriba cuáles van a ser los valores que se van a ir transmitiendo, qué campos se van a transmitir. En este caso, yo lo que voy a transmitir van a ser los 5 campos que yo tenía definidos en mi informe. Entonces, para eso le voy a llamar, vamos a llamarle sesión NetCoreConf 2021, aunque yo la tengo hecha. Lo que quiero es que lo veáis. Voy a ponerlo todo junto, porque así no me fastidia. NetCoreConf, vale, ok, entonces aquí lo que tendría que ir es delimitando cada una de las preguntas para que se definan las columnas que luego voy a utilizar en la definición de ese conjunto de datos. Entonces, en mi caso, la opinión me pide visualizaciones, contenidos, pues yo aquí iré creando, aquí iré creando cada uno de ellos. Visualizaciones, ¿qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que opinan? Bueno, pues voy a darle que sea un dato de tipo numérico. ¿Qué más? Contenidos, filtros y tooltips. Vale, perfecto. Pues voy a crearme contenidos. También va a ser un campo de tipo número. Filtros y tooltips. Procurar que tengan los mismos nombres. Ok. ¿Qué más teníamos aquí? Mejorable y feedback. Perfecto. Pues yo me voy a mejorable. Es un campo típico y finalmente que me den un feedback general, una pregunta abierta para que ellos puedan opinar sobre lo que les importa. Es importante que yo active el historial. Una vez que yo ya tengo esto hecho, yo lo que acabo de crear sencillamente en 5 preguntas es el conjunto de datos donde se irán almacenando todas estas respuestas a mi formulario. Lo creo. Y una vez creado, se supone que tiene que aparecer dentro de los conjuntos de datos. Nosotros lo habíamos llamado sesión de NetCoreConf. Vamos a ver si dentro de los conjuntos de datos, independientemente de los conjuntos de datos que tengo yo aquí, yo por aquí tengo que tener algo que se llame así como sesión. Esto es el directo. Voy a intentar actualizar y vamos a ver si es verdad que me ha salido ya el conjunto de datos. A ver si lo tengo por aquí. Opinión RRR, sesión NetCoreConf. Aquí lo tenéis. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma ya tengo el conjunto de datos. Yo sobre este de aquí lo que debería es crearme un informe. Ok, me puedo crear un informe, me puedo crear todo lo que vosotros queráis. Entonces, en este caso me crearía un informe donde yo empezaría a colocar todos los campos que tengo aquí. ¿De acuerdo? De tal forma que diseñaría el informe según las necesidades que yo tuviese de visualización, añadiendo páginas, etcétera. Bueno, pues siguiendo la pauta de cómo sería realmente un informe que nosotros podamos crear dentro de lo que es el servicio de Power BI. De tal forma que si yo me voy a lo que ya tengo hecho, así no tenemos que estar perdiendo el tiempo, me voy a ir a uno de los informes que tengo yo aquí
de sesión, que ya lo tengo hecho, opiniones. Entonces, yo he creado el conjunto de datos aquí. Yo lo puedo editar para que veáis que es exactamente lo mismo que acabo de crear con todos vosotros. Ok, he activado y lo tengo hecho. ¿Qué es lo que hago? Diseñar un informe sobre él. Y para que no perdamos tiempo en este tipo de cosas, yo lo que quiero que veáis es cómo genero el informe. Entonces, el informe tiene 2 páginas, muy sencillito, tampoco me quiero liar mucho más. Y este informe ya tiene respuestas, ¿ok? Ya tiene respuestas porque lo había diseñado con antelación y estaba haciendo pruebas y más. Pero lo que yo quiero es que veáis cómo en el momento en el que yo ahora mismo introduzco una nueva respuesta, esto tiene que incrementarse y automáticamente introducir una más. Entonces, si esto es cierto, vamos a hacer que funcione el directo. Pues visualizaciones, vamos a suponer que le vamos a dar una baja, no me gusta, no me gustan los contenidos, los filtros sí me gustan, es mejorable, por supuesto que sí. Y el feedback, pues hay que darle una vuelta. ¿Vale? Entonces, en el momento en que yo introduzco y lo envío, automáticamente me ha venido la respuesta y por lo tanto, si yo me vengo aquí, esto no lo tengo activado para que se actualice, pero en el momento en que yo actualizo los datos, aquí me tienen que venir 44 opiniones. Entonces, si os fijáis, la primera parte ya la hemos hecho, es decir, paralelamente hemos hecho 2 cosas. Una, hemos definido nuestro informe, ¡ay, qué original! Hemos definido nuestro formulario que va a contener lo que es la opinión sobre el informe. Yo podría haberme creado aquí otro generando los diferentes campos, pero yo creo que esto ya hasta aquí todos llegamos, ¿ok? Entonces, lo único que he hecho es diseñar las diferentes preguntas y hacerlo. Sí que es cierto que para compartirlo, lo único que yo he hecho ha sido dentro de compartir, o bien lo comparto con una URL acortada, o bien me creo también un código QR. La cuestión es que ese tipo de cosas, lo único que yo he hecho ha sido en los resultados de la empresa, en este botón de aquí, asignarle esa opción, si mal no creo. Ok. Ay, perdón. En ese botón de aquí, si yo edito este informe, yo tengo aquí que la acción es ejecutar la URL de la web, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento no hay más. O sea, lo único que hago es genero el formulario y paralelamente lo que hago es generarme el conjunto de datos en Power BI Services. Ese conjunto de datos a través de streaming me ha generado el lugar donde almacenar los datos y por lo tanto yo lo que hago es definir directamente un informe donde vaya pudiendo ver todo lo que quiera. Es muy sencillo, pero todo esto se puede mejorar y luego lo veréis. Ok, entonces, además de eso, sí que es cierto que en la página 2 lo único que he querido es buscar, pues no sé cuál ha sido, bueno, es igual. Se puede mejorar, una cosita así, vamos a ver si me deja con el se puede mejorar, que seguro que era bueno, todo correcto, lo que sea, me da lo mismo. Bien, la cuestión es que lo que quiero es de este conjunto de datos, además, lo que quiero es crearme, en este caso voy a crearme aquí, voy a crearme un panel en el que pongo un panel de mi opinión. Es decir, aquí lo único que he puesto es controlar el... ¡Ay! Perdón, he sido yo la que he ido directamente. Bueno, he creado un panel en el cual he introducido lo que es el número de síes que se han dado que les gusta y el número de noes. Entonces, el tema está en que puedo crearme una alerta por los síes, es decir, ¿se puede mejorar? Síes. Vale, hay 29 que me dicen sí con respecto a noes que me dicen no. Y si os fijáis, aquí lo que tengo colocada es una notificación, ¿ok? En el sentido de que lo que he hecho es, a través de los puntos suspensivos, he creado una alerta. Entonces, esta alerta lo que hace es automáticamente me permite a mí, si está por encima de 5 el número que me da, me avisa, ¿de acuerdo? Me avisa y me dice que esto está así. Claro, todo esto está por separado, es decir, está el formulario hecho, está el conjunto de datos, me genera un informe con el conjunto de datos, además me crea un panel con una alerta concreta. Pero ¿cómo juntamos todo esto? Entonces, el nexo de unión de ambos dos
es Power Automate. Voy a hacer un flujo para el trabajo de guardar cada una de las encuestas dentro del conjunto de datos y voy a hacer otro flujo de trabajo. ¿Para qué? Para poder conectar y que me mande un correo electrónico cada vez que se produzca una subida o una bajada con respecto a la alerta que haya programado. Entonces, para eso me voy a ir a Power Automate y me vengo aquí. Entonces, en Power Automate yo ya lo tengo preparado, ok, lo tengo preparado para que lo veáis y ya tengo hechos los dos flujos. Uno, la opinión sobre el informe que automáticamente me genera la conexión Forms con Power BI para almacenar en el conjunto de datos los datos, las diferentes encuestas, y las opiniones negativas, que lo que va a hacer es darme o avisarme a través de un correo electrónico. Entonces, yo me generaría mi flujo y definiría el flujo según las pautas que quiero hacer. Lo que quiero que veáis es cómo puedo editarlo y como ya está hecho, prefiero que así lo veáis. Entonces, en el primer caso, yo lo que estoy planteando con Power Automate, que es una forma bastante sencilla de poder automatizar tareas, es con 3 pequeños pasos podría perfectamente gestionar esa información. Cuando se envía una respuesta nueva, ¿qué es lo que quiero que haga? ¿Vale? Pues yo lo que hago es de qué formulario. Tengo que decirle cuál es el formulario con el que voy a jugar. Entonces, aquí los tenéis y lo que hace es mostrarme todos los formularios que yo pueda tener dentro de mis forms, el forms que tengo dentro de mi conjunto de herramientas con las que puedo trabajar. Entonces, yo tengo aquí opinión sobre el informe, que es la que he cogido. Entonces, tendríais que elegir cuál es el informe. Se llama opinión sobre el informe. Una vez que yo, que se ha mandado una respuesta, quiero saber los detalles de la respuesta, ¿de acuerdo? Rellenamos con este punto el nombre y quiero saber el ID de la respuesta. ¿Por qué? Porque automáticamente lo que vamos a hacer es agregar filas a un conjunto de datos. Aquí lo que tendríais que hacer es delimitar dónde se encuentra ese conjunto de datos. Ok, en mi caso es en el área de trabajo My Workspace y yo aquí elegiría de mi propio servicio. ¿Por qué? Porque lo tengo todo conectado. ¿Cuál es el conjunto de datos que acabamos de crearnos de forma paralela y en qué formato lo estamos trayendo? En este caso lo estamos trayendo directamente. Y aquí lo que tendríais que hacer es asignar a cada uno de los campos que yo he creado en mi conjunto de datos cuáles son los campos que están aquí. Si os colocáis aquí, os sale una pequeña ventana donde vais a ir cogiendo todos los campos con los que vais a poder trabajar. Entonces, de esta manera, asignáis a cada columna el dato que queremos que se visualice del relleno que se ha hecho en el formulario. Visualizaciones, contenidos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Filtros, mejorable, feedback. Esto nos va a permitir poder visualizar los datos de las opiniones que podemos tener. Voy a localizar otra vez aquí, que podemos tener en lo que es mis opiniones. Entonces, en mis opiniones, lo que hacemos es ir almacenando esos datos. Y si yo lo edito, para que aquí lo veáis, ok, tendremos aquí almacenadas 44 opiniones distintas. Ok, eso sería lo que hemos conseguido. Cada campo con su campo. Si aquí colocase diferentes campos, los datos varían. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Y lo que os decía al principio, procurad poner nombres que sean más o menos semejantes a los que habéis utilizado dentro de lo que es el for para que así vayáis de una forma directa. A la hora de definir el conjunto de datos es importante. ¿Ok? Entonces, este sería el flujo. Entonces, lo único que hemos hecho es que funcione el flujo directamente. Entonces, en el momento en el que nosotros, como lo tengo activado, en el momento en el que nosotros enviamos una nueva respuesta, se envía una nueva respuesta en el formulario, automáticamente se ejecutaría y directamente almacenaría un nuevo registro en el conjunto de datos. Este sería en cuanto a la opinión del informe. Bien. Si me vuelvo otra vez a mis flujos, yo voy a, como tengo varios, voy a coger OPI y así tenemos. ¿Qué es lo que he hecho en el segundo flujo? En el segundo flujo me he
liado un poquito más en el sentido de que he dicho, vamos a ver, tengo un panel en el que tengo, ¿vale?, las opiniones y más, pero quiero automatizar esa alerta, ¿para qué? Para que no tenga que estar yo visualizando el servicio y que automáticamente me mande un correo. Entonces, en opiniones negativas, lo que voy a hacer es editarlo también. Y esto se queda todo dentro. Solamente son 2 pasos. Entonces, lo que hago es, he definido este paso. ¿Cómo se llama la alerta? Alerta de noes. Dentro de las alertas que yo tengo alertas de cobros, de deuda, de noes, de síes, lo que nosotros queramos hacer, ¿de acuerdo? Entonces, automáticamente elijo la alerta que he definido dentro de lo que es el modelo. En este caso, las alertas que yo puedo definir aquí. Ya veis que aquí tengo otro modelo distinto en el que tengo. Entonces, en este caso, me podría ir a opinión y ver las 2 alertas. Ya veis que tenemos aquí una campanita, lo que quiere decir que se está ejecutando la alerta que se ha pasado en varios puntos. Y una vez que yo ya tengo identificada la alerta, lo que hago es envío una notificación por correo electrónico. Entonces, aquí lo que hago es rellenar el correo para que me visualice los datos de una forma concreta. ¿A quién está dirigido el correo? A mí. Puedo escribir el texto que yo quiera y puedo hacer uso de los diferentes campos, igual que os he contado antes. Entonces, cuando yo me coloco, elijo las opciones o puedo también crearme otros tipos de contenidos más complicados y demás, pero no se trata de eso. Y lo que hago es, en el cuerpo se ha superado el número de personas que piensan que el informe no se adecua a las expectativas, por ejemplo, y ya está. Entonces, lo que he hecho es rellenar los diferentes campos pues, para que me muestre un correo electrónico más o menos factible o visible. En el momento en que se ejecute la alerta, me mandará ese correo. Entonces, a lo largo de lo que es la sesión que estoy haciendo, seguro que me salga un correo electrónico en el que me avisa de este tema. Y si mal no creo, acabo de tener un correo, vaya hombre, no os lo puedo enseñar, alerta de síes. Bueno, pues si yo abro mi correo, os puedo enseñar cómo me acaba de salir ese correo de alerta de síes. Current value en 28, se ha superado en 5. Entonces, he definido un correo siguiendo estas pautas. ¿Qué es lo que quiero que me enseñe y qué es lo que quiero que me muestre aquí directamente? A ver, vale. Alerta de síes, aquí está el nombre y el umbral de alerta y el título de la alerta. Vale, perfecto. Entonces, es lo que he diseñado y me ha hecho perfectamente lo que yo le había pedido. Entonces, de esta forma, nosotros ya hemos sido capaces de poder generar información sobre unos datos que no estaban en ningún fichero, por así decirlo, palpable, sino que los hemos creado directamente a través del conjunto de datos. ¿Ok? Entonces, me vuelvo de nuevo a mi informe para que podáis ver las opiniones. ¿Ok? De esta manera hubiésemos ya almacenado lo que os he dicho antes. Esto se puede poner muchísimo más bonito, pero bueno. Hubiésemos ya utilizado la primera demo. ¿De acuerdo? Paralelamente creamos el Forms, creamos el conjunto de datos a través de streaming. Los conectamos con Power Automate. Mi flujo está activado dentro de Power Automate y por lo tanto va a funcionar. Me voy para atrás para que veáis los flujos y para que así nos quede muy clarito el tema. Ok, entonces ya tenemos los 2 flujos. Los flujos los tengo activados porque están activados. Los podría desactivar, entonces no funcionaría y no se ejecutaría ese traslado de información. También es cierto que podríamos definir unas fechas, etcétera, según lo que nosotros quisiéramos hacer a la hora de generar lo que es nuestra forma de almacenar los datos. Y esta sería la primera forma de hacerlo. Si yo me vuelvo a la presentación que posteriormente os facilitaré, ok, he seguido estos pasos, he diseñado la encuesta, he creado el conjunto de datos a través de streaming, ok, he activado, definido los campos, he visualizado que existía, porque existía opinión sobre el informe, y lo que hago es diseño una especie de informe y se supone que está todo en blanco. Este os he puesto un ejemplo, pero porque lo tenía así puesto, porque haciendo operaciones, ya sabéis. Está claro que si rellenáis un formulario antes de tener creado el conjunto de datos, estos formularios no van a funcionar. Y sí que es cierto que yo no tengo definido directamente el formulario, no lo tengo definido
No tengo que definir una actualización, pero podría plantearse una actualización de una forma automática. Ok, aquí le doy al botón actualizar para poder, para poder comprobar que está funcionando. Ok, esa sería lo que acabo de hacer así como rapidísimamente. La verdad es que no lleva tiempo, pero estamos hablando de preguntas más o menos sencillas que nos den una información y demás. Ok, bien, ¿qué más? Vale. Automatizo el proceso con el primer flujo de conexión de Forms justo con Power BI. Los conectores ya están definidos en Power Automate y luego no tendremos más que buscarlos. Y si no, iremos creando los diferentes pasos localizando cuál es la operación que queremos que se haga, que queremos que se defina en cada momento. ¿Ok? Y esto creamos el panel donde vamos a almacenar y donde vamos a colocar nuestra el dato con el que voy a jugar, ¿de acuerdo? Recordar que yo aquí lo que puedo introducir son tarjetas y otro tipo de cosas, ¿ok? En este caso, sobre esa tarjeta me he generado lo que es la alerta que hace que controle X, unas ventas, unos objetivos, etcétera, etcétera, lo que vosotros queráis hacer con respecto a la información que estáis manejando. Entonces, creo la alerta y finalmente lo que hago es automatizo el proceso de la alerta, es decir, que me mande un correo cuando la alerta supere X opciones, ¿de acuerdo? De no es, de sí es, lo que vosotros queráis hacer, ¿vale? Entonces, de esta manera hemos conseguido visualizar los datos. Y así ya hemos terminado, por así decirlo, lo que es la primera demo. En la segunda demo, yo lo que voy a hacer es conseguir que vosotros vayáis entendiendo un poquito cómo funcionan las diferentes preguntas que yo puedo implementar dentro de lo que es una encuesta. ¿Ok? Entonces, aunque parezca un poco así duro, ¿de acuerdo? Y nunca os hayáis planteado este tipo de cosas, porque vosotros lo que hacéis es coger los datos, los trasladéis y jugáis con ellos, yo voy a jugar porque la primera, las preguntas abiertas, las dejaremos para otra ocasión con temas de técnicas de Machine Learning, con IA, etcétera, ¿vale? Para el tema de conocer temas de sentimiento, respuestas que se dan más a menudo, etcétera. Es una pregunta abierta, luego cada cual puede escribir. Pero yo me voy a centrar en las preguntas cerradas y en las preguntas de matriz. Una pregunta cerrada, ¿qué es eso? Lo que siempre soléis hacer puede ser una pregunta en la que elegís una opción o elegís X opciones. Una matriz es aquella en la que nosotros delimitamos en filas y en columnas cuáles son las posibilidades de contestación, o bien en una sola elección o bien en elecciones múltiples. Entonces, para poder jugar con todo esto, yo lo que hago es, os voy a mostrar diferentes ejemplos y así os vayáis dando cuenta un poquito de hasta dónde podéis llegar, ¿ok? Aunque os ponga palabras raras, palabras dicotómicas o politómicas, yo creo que lo vais a entender todo muchísimo más fácil. Imaginad cuál es la encuesta que os planteo. Recordamos todos que siempre a través de una herramienta de formularios, nosotros podemos generar un fichero, en este caso que sea un fichero ya tabular con columnas y filas, ¿ok? Entonces ese fichero nosotros lo podemos tener o bien almacenado en nuestro OneDrive o a través de SharePoint poder acceder a ese fichero o directamente con un fichero de Excel o lo que fuera, Excel Online, como vosotros queráis. Eso no me preocupa, es la conexión la que haremos desde Power BI. Lo que me preocupa es que entendamos cómo funcionan las diferentes preguntas, ¿vale? Entonces, yo os voy a poner este ejemplo en el que yo he desarrollado una encuesta que hago tipo cuando doy diferentes tipos de cursos. Ok, entonces lo que hago es mostrar un informe en el cual tengo una visión general de todos los datos de ese informe. Ok, el número de respuestas, la utilidad, etcétera, y luego puedo interactuar con el informe pues para poder sacar información concreta con respecto a las preguntas que yo he hecho. Ok, os planteo el modelo hecho completo y las diferentes, por así decirlo, tablas que puedo utilizar. ¿Por qué? Porque aunque las respuestas las tenga en el formulario, necesito generar nuevas tablas para poder tratar la información de otra forma concreta. ¿Vale? Entonces, yo aquí os planteo todas las posibles tipos de preguntas que existen dentro de lo que es una encuesta, o por lo menos las que yo conozco. Si alguna tiene sugerencias, yo encantada de la vida. Bien, entonces, no me fijo en las preguntas, se parecen mucho, pero no me fijo. Aquí lo único que quiero que entendáis es que cuando vemos este tipo de preguntas ya sabemos lo que tenemos que hacer o lo que podemos hacer, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, es una pregunta que solo te permite elegir una opción.
¿De acuerdo? Solo te permite elegir una opción. En este caso son textos, en este caso son números, son como valoraciones, lo que llaméis de valoraciones, las estrellitas, como queráis llamar. En este otro caso, yo tengo otra pregunta que se denomina cerrada. ¿Por qué? Porque tiene datos concretos, aunque esta tenga la opción otra que me permite a mí valorar ese tipo de respuestas. Pero lo que yo quiero que veáis es que aquí podéis elegir todas las que queráis. En cambio, aquí solo elegís una. Tenemos los comentarios como pregunta abierta y luego tenemos dos preguntas de matrices un cierto distintas. Y vamos a ver el por qué. En este caso tengo dos opciones que tú puedes delimitar entre uno de estos datos. Entonces, en este caso yo quiero saber qué prefieren para futuras formaciones, si horario de mañana o de tarde y en qué día de la semana, pero solo se puede elegir un día. Es decir, yo pondría mañana los miércoles, pero ya no podría poner mañana los jueves. ¿Ok? Y el segundo caso de matriz es exactamente la misma visualización, no he querido poneros más para no liaros, ¿ok? De tal forma que yo tengo dos opciones a valorar, pero puedo elegir cualquiera de ellos. Es decir, los cuatro, solamente dos. Aquí lo que estoy haciendo es, según los casos de uso que he planteado en una formación, entonces que me digan si quieren profundizar más o menos. Ellos tienen la libertad de poder elegir lo que quieran. ¿Ok? Entonces, estas serían lo que yo os he enseñado en la transparencia anterior. Lo que hemos hecho es desarrollar en una encuesta. Y así por lo menos entendemos cómo funcionan este tipo de cosas. También lo podría haber hecho en la nube, ¿ok? O sea que también podríamos haber jugado con ese tipo de cosas. ¿Vale? Bien, vamos allá. Entonces, en el caso de preguntas cerradas, si os fijáis, lo único que hago es poneros ejemplos de qué tipo de cosas hay. ¿Con qué nos podemos encontrar? Con unas cuantas cositas que veremos ahora mismo. ¿Ok? Entonces, pero son formas que todos tenéis o que todos habéis visto o habéis tenido que rellenar y demás. ¿Ok? La cuestión es que solamente respondemos una opción. Y os planteo diferentes tipos de visualizaciones o de análisis que podemos hacer, ¿de acuerdo? Incluyendo medidas, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión es son dos datos, por lo tanto yo puedo hacer diferentes tipos de porcentajes, hacer distribuciones, recuentos, etcétera, etcétera. Gráficos, he puesto un circular por el tema del sexo y la cuestión es que es una elección única, fácil, rápido y podemos sacar visualizaciones más o menos prácticas. Vale. Si son preguntas cerradas, el único problema que yo veo aquí es que sí que es cierto que en algunos tipos de preguntas, como por ejemplo que tú eliges, es cerrada, pero tú eliges una opción, cuando vas a visualizar tus datos, ¿ok? Te das cuenta de que si es un dato de tipo texto, los datos no se visualizan en concreto. Por lo tanto, nosotros tenemos el problema, no se visualizan en un orden alfabético. Entonces tendremos este problema de poder organizar esto. Entonces recordar que dentro de Power BI nosotros lo que podemos hacer es generamos una consulta adicional especificando los datos, ordenándolos por la columna que nosotros queramos definir y por lo tanto ya podremos perfectamente visualizar los datos de una forma organizada, tal y como los habíamos planteado en nuestra encuesta. Esto de tener los órdenes alfabéticos nos suele traer este tipo de cosas, pero sabemos que en Power BI somos capaces de arreglarlo. Bien, si yo sigo con preguntas cerradas con elecciones múltiples, lo que me encuentro es que automáticamente esta pregunta, si yo he elegido varias opciones, cualquier herramienta de tratamiento de formularios nos enseña una columna en la que nos muestran los datos separados por comas de todas las elecciones que yo haya podido hacer. Recordar, en la pregunta anterior solamente nos da un dato, nos va dando línea a línea el dato que ha sido elegido, hombre, mujer o lo que fuere, pero un solo dato. En el caso de una pregunta cerrada de elección múltiple, lo que nos enseña son los datos separados por comas. ¿De acuerdo? Y cuando yo voy a tratar esos datos dentro de Power BI, el problema es que si yo genero un segmentador para que me muestre los datos, veré que no es lo mismo España que España, Alemania, Italia, España, Francia, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si yo os hago la simple pregunta de, oye, ¿y cuántas empresas tenemos cuyo territorio de actuación sea Alemania? Tal y como están los datos visualizados aquí, me va a decir que ninguna. ¿Por qué? Porque Alemania no forma parte
¿ok? No forma parte de la segmentación, porque están todas unidas. Nosotros tendremos que utilizar técnicas dentro de Power BI para que nos permitan desglosar todo esto y poder jugar y visualizar los datos como a mí me parece que son interesantes. En este caso, si yo eligiese Alemania, me saldría que está Microdeco. Anteriormente no, ¿ok? Porque anteriormente estaban los datos unificados. Entonces, esta es la solución que nosotros lo que hacemos es a través de, a través de dividir columna por delimitador dentro de Power Query, somos capaces de distribuir en filas estos datos que antes los teníamos unidos, los distribuimos en filas. No tenemos por qué saber nada. Recordar que Power Query es la herramienta que nos va a permitir hacer pues eso, limpiar, organizar, etcétera, nuestros datos que ya los tenemos en nuestro conjunto de datos o bien en nuestro fichero conectado a través de Power BI. La cuestión es que nosotros hemos conseguido dividir los datos que antes estaban unidos en diferentes líneas. ¿Para qué? Para que pueda contar, para que pueda resumir, para que pueda agrupar, para que pueda hacer lo que yo quiera hacer. Entonces, este sería el caso en el que nos encontramos con una respuesta cerrada, pero de múltiples opciones. ¿Ok? Ya lo tenemos solucionado. Vamos a por el siguiente. Vale, visualizaciones, veis cómo podéis hacer matrices, podéis hacer diferentes tipos de clasificaciones, pero veremos que en nuestro segmentador aparece cada uno de los países de forma individualizada, porque si no, aparecerían con las comas pertinentes. Finalmente, nos vamos a ir a las preguntas de matriz, pero aquí nos encontramos con lo mismo, es decir, yo puedo tener una matriz en la que puedo calificar diferentes opciones según unas columnas concretas, pero puedo elegir un dato o puedo elegir n datos. Entonces, lo que quiero que veáis es cómo esto se traslada a través de una herramienta de gestión de formularios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando la matriz solo permite elegir una respuesta por cada una de las filas, genera tantas columnas como opciones tenemos en filas. Es decir, yo en este caso he puesto horario y preferencia a futuras formaciones. Pues, por ejemplo, mañana y tarde. Vale, perfecto, me ha creado 2 columnas. Si hubiese puesto fines de semana, supongamos, mañana, tarde, noche, imaginad que estoy dando formaciones de noche. Ok, mañana, tarde y noche. Me hubiese creado 3 columnas, ¿de acuerdo? Y una sola respuesta por encuesta. En el caso de las matrices con múltiples opciones de selección por columna, estaríamos en el mismo caso que aquí. Genera tantas columnas como opciones tengamos en fila, pero la diferencia es que cada una de las opciones elegidas las tendrá determinadas y espaciadas por comas. Eso es lo práctico y lo fundamental. Si tenemos bien claro cómo estamos contestando, le vamos a sacar muchísimo más rendimiento a nuestras encuestas cuando ya entendáis cómo se pueden hacer todo este tipo de cosas. Daos cuenta que esto al final es como si fuese una pregunta cerrada de una sola respuesta, pero en nuestro caso, como hay más de una opción en filas, por lo tanto, tantas columnas como filas. En este caso, como si fuese una pregunta cerrada, pero varias opciones, la cuestión es que el varias opciones se traslada a separación de comas. ¿Ok? Entonces, conociendo cómo funcionan nuestros formularios y cómo almacenan los contenidos de las respuestas dadas, nosotros somos capaces de gestionar todo esto. Y entonces, claro, aquí ya tenemos que conocer más cosas que se pueden hacer a través de Power Query. Entonces, yo cuando tengo, si os fijáis en los ejemplos que os pongo, cuando tengo los datos ya almacenados, me genera 2 columnas y, por lo tanto, yo debería utilizar la anulación de columnas para poder conjuntar todo en una sola columna de horario, en una sola columna de día, para que luego ya pueda hacer mis estudios pertinentes según las necesidades que tenga yo de análisis, que me va a permitir saber cuál es la preferencia, por ejemplo, de las personas pues, para dar las formaciones. Y esto lo podríais trasladar a todo tipo de datos, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos allá. Y en el caso de la matriz única, una única selección por fila, vamos a la matriz múltiple. ¿De acuerdo? Lo mismo, pero ¿cuál es la solución? Yo hasta el momento en el que yo tengo 2 columnas, por lo tanto puedo coger esto y puedo coger y directamente puedo generarme la anulación de columnas para tener una sola columna de mejoras.
profundizar más o suficiente. Entonces, yo que voy a tener las dos opciones. Pero el problema que tengo es que mis datos de quiénes o a quién va dirigido, cuál es la selección que hemos hecho, aparecerán separados por comas. Luego nos da tenemos que hacer un siguiente paso de dividir la columna por delimitador. ¿Para qué? Para poder desglosar todo eso en pequeñas filas y poder jugar con todo ello. Y una vez visto esto, lo que quiero es que lo veáis en la realidad. ¿Ok? Entonces, si yo me voy a Power BI, lo voy a tener aquí. La única forma de poder visualizar todos estos datos es verlos en vivo y en directo. Entonces, bueno, yo me he traído diferentes opciones. La cuestión es que me quedo con los demás los he ido recogiendo. Todo esto os lo pasaré, o sea que no os liéis. Entonces, la cuestión es que yo tengo las respuestas del formulario y ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Lo que estoy haciendo es generarme una tabla referenciada a las respuestas para cada una de las cosas. Ok, sí que es cierto que lo que he hecho es, antes de nada, he generado un índice para controlar cada una de ellas, para evitarme problemas de que se rellenen las encuestas en el mismo tiempo y luego me den errores y demás. Entonces, utilizando la opción de generar un índice, tengo perfectamente delimitadas todas las encuestas con las que estoy trabajando. ¿Ok? Una vez que tengo las encuestas, lo que yo puedo hacer es, me he generado una para controlar el tema del horario del día, que sería la pregunta que nos permite elegir qué es la matriz, ¿de acuerdo? Matriz de una sola respuesta. Otra para las mejoras de los casos de uso, también es una matriz, pero con múltiples respuestas y, por lo tanto, he generado, por así decirlo, estas dos como parte de lo que es mis preguntas de matriz. ¿Ok? Otras herramientas para que esa era una de las preguntas que yo les decía, que a ver si querían profundizar en otras herramientas para que tú tengas siempre ese valor añadido de saber que si tú ves que hay muchas personas que necesitan un curso yo qué sé, de Power Platform, pues que puedas implementar un curso de Power Platform o temas de SAP o temas de inteligencia artificial o temas de DAX o lo que sea. ¿Ok? Y entonces me he creado otra, pero todas ellas vienen referenciadas con respecto a las respuestas de formulario. Aquí abajo veréis cómo también me he creado otras de temas de análisis de sentimientos y demás para trabajar con temas de Machine Learning o de texto, de analítica de texto y demás. Pero bueno, que como eso es un poquito más profundo, lo dejaremos para futuras sesiones y no podéis encontrar muchísima información sobre ese tipo de cosas, ¿vale? Una vez que yo he hecho esto, he cargado mi formulario, lo he organizado, he definido el horario de día, me he quedado solamente con las columnas que yo quiero. Ya veis que llevo marcas y llevo correos, pero con el índice y con el horario del día podría hacerlo perfectamente. Entonces, cuando ya he arreglado todo esto y en el caso del horario del día lo que he hecho es, tenía todas puestas, las anulo, las limpio, me quedo con lo que me interesa y ya tengo realmente mis datos. ¿Ok? Recordar que mis datos nos venían directamente todos seguiditos, con no sé cuántas mil columnas y demás. Entonces, lo que hago es reducir el número de columnas para que mis datos se visualicen en condiciones. Fijaros, en estos casos los he dejado con 5 columnas. Bueno, una vez que yo he hecho esto, que es la parte más difícil, hay que entender bien cuáles son las preguntas que nosotros queremos hacer en un formulario para que luego sepamos perfectamente organizar, relacionar, quitar y poner todo lo que nos pueda interesar, ¿de acuerdo? Todo eso que os conté cuando trabajamos con textos, que es muy bonito introducir diferentes opciones, luego empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque queremos los datos organizados de una forma determinada, entonces hay que empezar a crear tablas o consultas auxiliares para que nos permitan hacer este tipo de cosas, ¿vale? Por ejemplo, en este caso yo lo he hecho en el caso del horario y el día. Lunes, jueves, martes, tal. Entonces, como estos no los he definido con ningún tipo de formato, me he tenido que crear una tabla de días de la semana y definir el orden de los días. Podía haberlo arreglado con un formato o lo que fuere, pero lo he hecho así para que veáis cómo se pueden ir añadiendo nuevas opciones a nuestro modelo. Si cerramos y aplicamos, nos vamos a encontrar con el diseño que yo he planteado para este tipo de cosas, ¿de acuerdo? De tal forma que yo desde aquí pues soy capaz de visualizar el número de
de opciones que tengo, ¿de acuerdo? Entonces, a través de diferentes objetos, como lo que podéis ver aquí, pues somos capaces de diseñar una visualización que se adecue a lo que nosotros queremos analizar. Pero tenemos todo perfectamente controlado, ¿de acuerdo? Porque tú puedes saber en todo momento, si os fijáis, el total de respuestas, la utilidad, pero podéis elegir a través de segmentadores que voy a jugar yo con cuántas preguntas voy a jugar, perdón, con cuántas encuestas voy a jugar de cada una de las herramientas. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Que esto es abierto, es decir, yo puedo volver a utilizar el mismo formulario en diferentes casos. Entonces, si definéis un formulario con verdaderamente las preguntas que necesitáis, es una maravilla. ¿Por qué? Porque vais a poder hacer distribuciones por años, distribuciones por meses, etcétera, etcétera. Entonces, podéis ir agrupando por formaciones que vayáis haciendo, podéis ir agrupando y podéis sacar muchísima información, hacer comparativas de un curso que habéis dado con respecto a otro, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas también las podremos hacer. Pero en este caso, esto aquí he puesto Business Intelligence por cursos. Voy a poner cursos porque si no, cursos de BI. Vamos a poner cursos BI y así cursos BI, más práctico. Porque si no, como tenemos tres opciones, curso, Power Query, Power Platform, aquí podría haber puesto un título dinámico para que me salga en el momento en lo que yo haya podido elegir. Pero bueno, que todo esto se puede mejorar, que no estamos aquí para mejorar, sino que estamos para que veáis todo. Entonces, a través de todos esos cambios que podía hacer, yo soy capaz de llegar a los datos perfectamente, de tal forma que puedo ver una visión general de lo que me han podido elegir con respecto a mañana y tarde. ¿Lo veis? Y a través de diferentes gráficos lo puedo hacer. El total de las personas que han opinado cada una de las cosas, ¿ok? Más que todo para que así tengamos esa visión general. En este caso, ¿qué nuevas herramientas? Podéis hacer un sondeo, ¿qué nuevas herramientas? Ya lo estamos viendo porque estamos jugando con todos ellos, ¿ok? Daos cuenta que todo este tipo de preguntas, si mal no creo, todo este tipo de preguntas nosotros las definíamos dentro de esta primera visualización, ¿de acuerdo? Entonces, esta primera visualización es la que a nosotros nos permitía saber que pueden elegir más de una, saber que pueden elegir más que una o solamente distribuir en una sola respuesta. Y eso es lo que hace que nuestro modelo pueda tener esa intensidad de funcionamiento, ¿vale? Entonces, en realidad, yo estoy jugando con opiniones, entonces quiero saber opiniones generalizadas, opiniones de quiénes son aquellos que quieren profundizar más en qué determinadas cosas. Entonces, también es cierto que yo a través de imágenes, pues hago un poquito más ameno, con gráficos, con fondos y demás, hago un poquito más ameno todo lo que es la gestión de este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me sirve a mí esta sesión? Para que veáis la facilidad con la que podéis construir un conjunto de datos en el servicio de Power BI conectado a un formulario y sacar información al momento. ¿Ok? Crear alertas, utilizar Power Automate para que veáis cómo se pueden ya empezar a implementar otras herramientas dentro de lo que es Power Platform con respecto a, y luego que sepáis entender cómo funcionan los contenidos de los datos que se encuentran en un fichero. Yo creo que el fichero, voy a coger el fichero para que lo veáis y que así, aunque os lo he puesto, este de aquí, aunque lo veáis, aquí lo tenéis perfectamente organizado el ficherito, ¿ok? Entonces, esta sería la realidad, lo he cogido en Excel cuando podía haberlo tenido en la nube, lo que fuera, ¿ok? Pero bueno, que lo veáis aquí. Entonces, con todo esto, ya que estaba yo aquí y ya que había terminado, voy acá, ¿ok? Esto, con todo esto yo creo que os quede la visión de las cosas que hemos hecho, ¿ok? Que os quede la visión de las cosas que hemos hecho para que veáis cómo que a través de 2Demos somos capaces de tratar muchísimo más profundamente nuestras encuestas y ya no os digo nada cuando nos metamos con temas de análisis de texto, sentimiento y cosas de ese estilo. Espero que os haya gustado. Y os agradezco a todos de nuevo el que os hayáis quedado hasta el final. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Voy a poner el fin para ir a la última y muchísimas gracias de nuevo.